Yo soy Alison Quiñones y soy integrante del grupo número 4, el cual está conformado por Patrick, Johan, Axel, Brian, Daniel y Jair. Y a continuación les hablaremos acerca de la contaminación sonora. Bien, para comenzar explicando sobre cómo es y qué es la contaminación sonora o acústica, tenemos que tener en cuenta dos factores fundamentales. El primer factor va a ser el concepto general que este implica, y el segundo va a ser cuál es su objeto de medición o cómo se mide este tipo de frecuencias y que, por qué tanto nos afecta. Para comenzar, tenemos que catalogar que la contaminación sonora acústica surge a partir mayormente de la actividad humana, debido a la alta concentración de frecuencias acústicas de alta intensidad. En pocas palabras, la contaminación sonora o acústica es la presencia de sonidos o frecuencias de alta intensidad, que generalmente genera un impacto ambiental debido a fuertes concentraciones de ruido. Y esto puede generar un impacto significativo en la salud tanto a nivel físico como psicológico de los seres vivos, llegando a ser, en casos extremos, pueden ocasionar inclusive hasta la muerte prematura de algunas formas de vida, entre muchas otras cosas. Muy bien, ya en conceptos generales y en términos simples, el excesivo consumo de este tipo de estos niveles de frecuencia sí pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud. Para ello se utiliza un sistema de medición basado en decibelios, que quiere decir que va catalogado por rangos debido a que no todas las ondas acústicas se llegan a escuchar a simple vista, ya que a partir de los 10 a los 30 decibelios podemos escuchar ligeramente cuáles son algunos niveles de frecuencia, como por así decirlo y ejemplificarlo. El rango permitido que aconseja la Organización Mundial de la Salud es un rango entre los 60 y 85 decibelios, que básicamente, para poder darles un ejemplo, es como cuando uno tiene una pequeña charla o una conversación con una persona. A ese nivel nos estamos refiriendo. Hay distintos también otros tipos de umbrales que también pueden llegar a ser, pueden aumentar gradualmente dependiendo de la actividad que se esté ejerciendo, como podrían ser también dependiendo siempre de la actividad. Por ejemplo, tenemos lo que son el rango de los 60 y 80 que venimos explicando, que es el rango moderado, que se escucha a simple vista. Bueno, que se percibe naturalmente. También tenemos lo que es el rango a partir del 85 a los 100 decibelios, que es un rango mucho más fuerte y como para ponerles un ejemplo, es básicamente cuando estamos en un embotellamiento, el sonido de los carros o estamos afuera de la ciudad. Como segundo, tenemos también lo que es a partir de los 100 decibelios. Aquí ya estamos aumentando mucho más el umbral, que a partir de los 100 y los 120 ya estamos percibiendo bueno, un nivel de frecuencia mucho mayor, el equivalente como las de las motosierras o maquinaria pesada. A partir ya de los 120 decibelios en adelante, ya percibimos un umbral de dolor, inclusive una frecuencia mucho más agresiva y mucho más fuerte. Por lo general, son emitidos su fuente original son emitidos mediante cierto tipo de actividad pesada, como podrían ser las construcciones, obras públicas, o inclusive también de manera natural, que eso es lo que vamos a explicar más adelante en base a las fuentes. Ahora bien, para darles un ejemplo, las fuentes podemos catalogarlas en 4 puntos muy importantes, que puede ser de fuentes urbanas, fuentes de zonas rurales, fuentes de medios industriales y fuentes de forma natural. Para ejemplificarlos, y como ya mencionado al inicio, las fuentes, bueno, en sí este tipo de contaminación surge a partir de nuestra actividad humana, como lo había mencionado. Así que en las zonas urbanas predomina el 70% de este tipo de contaminación, como podría ser en un caso especificando lo que son los embotellamientos, el tráfico vehicular, el tráfico aéreo mediante aeronaves y aviones. También podemos optar por momentos de ocio o eventos de ocio, como podrían ser algunos conciertos. También puede ser, por así decirlo, zonas en donde abundan mucho lo que es la actividad humana. Como puede ser también, como por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Un claro ejemplo de cómo podríamos literalmente percibir cómo es el vivo ejemplo de una ciudad viva. Hola, buen día. Mi nombre es Johan Maldonado y soy del grupo número 4 y les voy a hablar sobre lo que es las fuentes de contaminación sonora. Y como número uno tenemos el tráfico vehicular, donde aquí cabe lo que son los autos, lo que son camiones, las que son motos, las bocinas de los autos, motos y carros, motores y el tráfico urbano, donde en el desarrollo del tráfico vehicular más que todo cabe lo que son los motores grandes, como ser el de los trailers, que es
las de las volquetas, las de los camiones, los cuales son sonidos algo fuertes y provocan lo que es quizás insomnio en las personas cuando ya es de noche, o quizás estrés más que todo. Y también esto afecta lo que es la salud mental. También les podría decir de que las ciudades más grandes tienden a tener como niveles más altos de ruido por estudios quizás de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que esto aumenta el estrés y también dificulta lo que es la concentración en las personas y también puede provocar lo que es el insomnio, como les mencioné anteriormente, en la noche para las personas. También abarca lo que es como segundo aspecto, el tráfico perdón, como hacer los aviones, los vuelos de los aviones, vivir cerca de un aeropuerto, los despegues de los aviones y cómo hacer los aterrizajes también. Eh, Aunque los aviones son menos frecuentes quizás en el área urbana o en el área rural, se podría decir de que son una fuente de contaminación también, ya que vivir cerca de un aeropuerto esto hace y provoca mucho ruido y como por ende la contaminación sonora. También podría decirse de que, de que las personas les puede provocar el insomnio o quizá cuando están dormidos despertarse de un solo debido al fuerte ruido que provocan estos aviones. Y pues como otra área también podrían ser los helicópteros, los cuales viajan un poco más bajo al suelo y provocan un ruido muy molesto. También esto abarca, como tercer aspecto, tenemos las obras de construcción, donde en este entorno podían haber lo que son maquinaria pesada, las perforadoras, los taladros y las demoliciones, por ende. Donde en este aspecto lo que cabe es que las obras podrían durar días, meses, años también. Entonces esto genera mucho ruido y más que todo y a diario. Más que todo también este es un problema en el área rural porque, por ejemplo, si están en una casa acá, otra acá, entonces están demoliendo una, la que está al par absorbe todo el ruido de la maquinaria. Entonces esto podría ser como fastidioso o molesto para las demás personas, más que todo en el día, porque en la noche ya van a descansar. Entonces en el día podría ser molesto, quizás provocar estrés en las personas al escuchar tanto ruido. Donde otra cosa también podría ser la vibración del suelo debido a la maquinaria que se utilice, ya que son a veces muy pesadas y en el momento que están realizando su trabajo provocan bastante lo que es vibración y polvo más que todo. Entonces produce mucho ruido y quizás puede provocar accidentes en las personas. Por ejemplo, si están usando una máquina y no le ponen atención que están cerca de un peligro, entonces eso puede provocar un accidente en la persona. Como quinto aspecto está el ocio y entretenimiento en las personas. En esto abarca lo que son la música alta, los conciertos, los bares, las discotecas y quizás los eventos públicos, donde esto se puede provocar tanto en el día como en la noche, como hacer en la música alta. A veces hay barrios o colonias que hay una persona, quizás dos, entre otras, que le gusta quizás poner esa música bastante alta, entonces eso puede provocar como molestia, puede provocar estrés en las demás personas o alguna persona que está estudiando y no puede escuchar música, le puede provocar ansiedad el no poder aprenderse las cosas debido al aspecto que se encuentra. También podría ser los conciertos, ya que debido a los parlantes que son demasiado grandes, producen demasiado sonido, entonces esto podría ser una fuente de contaminación sonora, donde los bares, las discotecas también cumplen un papel en esto ya en las noches, donde pueden afectar el sueño de las personas, provocarles insomnio, el no poder dormir, ya que está un ruido demasiado fuerte de la música y como ser también los eventos públicos como fiestas patronales y entre otras. Como sexto aspecto tenemos el uso de bocinas y altavoces, donde esto podría ser algo
como ser la publicidad, altavoces en negocios, campañas políticas y entre otros, ya que a la hora de la publicidad esto produce eh, el uso de altavoces, donde a veces puede ser molesto o el ruido de la persona es algo chillante, por decirlo así, la voz, entonces molesta. Los altavoces en negocios donde a veces son demasiado fuertes y molestan a las personas. También puede ser las campañas políticas, que como siempre los políticos que les gusta gritar, entonces esto podría ser una fuente de contaminación también. Séptimo y último aspecto está el ruido de animales, donde este abarca lo que son ladridos, aullidos de las mascotas, de los animales callejeros también, donde esto lo que abarca más que todo sería en la noche, ya que los ladridos y aullidos de los perros son los principales protagonistas que no nos dejan quizás dormir o nos hacen ese pequeño ruido nos despierta de un solo, entonces nos hace que nos dé un poco de insomnio. También está los animales callejeros, los cuales mayormente se pueden oír en el techo y ese ruido perjudica bastante a lo que es eh, eh, nuestra paz a la hora de dormir. Y pues como una conclusión, podría decirles que es una contaminación, más que todo, y pues es algo que perjudica la salud. Estaría bien hacerle conciencia a las personas en no realizar tanto ruido o en las maquinarias, tener una moderación a la hora de estar realizando dichos trabajos, la regulación también de tanto ruido y pues respetar a las demás personas. Gracias. Bueno, y a continuación les voy a hablar lo que es los impactos en la salud y en el bienestar en la contaminación sonora. Más que todo, los impactos en la salud podría abarcar lo que son físicos, psicológicos y cognitivos, donde en los físicos podría afectar a lo que es la pérdida auditiva, la hipertensión y la fatiga. ¿Por qué la pérdida auditiva? Porque a la hora de estar escuchando tanto ruido y seguido, esto podría afectar lo que es el oído y también lo que es en la fatiga, ya que al realizar algo y estar en mucho escuchando tanto ruido, produce la fatiga. En los impactos psicológicos podría causar estrés, ansiedad y también lo que podría ser el insomnio. ¿Por qué se llama esto el estrés? Porque, por ejemplo, si estamos realizando algo, como les mencionaba anteriormente, el escuchar tanto ruido puede provocar el estrés a la hora de estar realizando dichas acciones. En la parte de la ansiedad también viene siendo parte del estrés, porque después de estar estresados nos produce ansiedad el estar escuchando tanto ruido. Y pues el insomnio viene a ser psicológico. ¿Por qué? Porque al escuchar tanto ruido y no, por ejemplo, puede quizás el sueño. Y pues en los cognitivos puede ser en la capacidad de concentrarse, porque como les estaba mencionando en varias palabras antes, la dificultad de concentración es clave a veces el estar en silencio, entonces al escuchar tanto ruido puede provocar quizás menos concentración. Y pues en el bajo rendimiento laboral y escolar podría ser también. ¿Por qué podría ser eso? Ya que en el ambiente laboral, por ejemplo, si yo voy a trabajar y no he dormido quizás mucho, no voy a rendir. Y lo mismo pasa en las escuelas. Si un niño llega a las escuelas, no rinde lo mismo el que ha dormido 8 horas al que solo ha dormido 2. Y pues ahora me gustaría hablarles en el impacto bienestar o impacto en el bienestar, donde esto puede ser la alteración del descanso y sueño. Son cosas que se las he venido mencionando que dificultan el sueño a las personas o a la hora de dormir. También está lo que es la disminución de calidad de vida. ¿Por qué la disminución de calidad de vida? Porque debido a esto, al ruido o vivir en áreas demasiado ruidosas, altera el sueño. Y pues no sería lo mismo una persona que duerme 8 horas, como se lo mencionaba antes, a una persona que solo duerme 2, debido a dichas acciones. Y pues eso disminuye la calidad de vida a las personas, la cantidad de vida también. También está el aislamiento social o agresividad, ya que cuando uno llega cansado a un lugar, lo más que quiere es descansar, estar a un lado y pues pasar solo y quizás dormirse un rato. Y a la hora de que alguien llegue a molestar, eso puede provocar un tipo de agresividad a la persona. También está como fuentes de ruido, que son todas estas. Y pues como fuentes comunes de ruido, estas pueden ser el tráfico vehicular, las construcciones, la industria o las zonas de ocio, como les he mencionado antes en diapositivas anteriores.
Y pues continuando, me gustaría mencionarles lo que son un par de ejemplos cotidianos que afectan el bienestar y la salud. Más que todo son estos, el tráfico, bocinas o fiestas. Son cosas que se dan quizás aquí en mi comunidad, donde son las motos, que quizás tienen un ruido demasiado fastidioso o demasiado fuerte, y los claxons de los carros también. Esto también puede provocar lo que son afectos o efectos a corto plazo, donde esto puede ser dolores de cabeza o falta de concentración, como se los he estado mencionando anteriormente también. Pueden también ocurrir efectos a largo plazo, donde estos pueden ser problemas cardiovasculares, trastornos del sueño y enfermedades mentales, donde esto puede ser tanto en adultos mayores ya y en niños. También me gustaría abarcar lo que las poblaciones que pueden ser más vulnerables, como les mencionaba anteriormente, los niños, los mayores o personas ¿cómo les podría decir? Con enfermedades crónicas, donde les podría también poner como un ejemplo un hospital que no puede haber mucho ruido y quizás por eso es un lugar algo aislado, y pues en efecto también podría esto afectar a los niños en la noche y a los ancianos, a las personas mayores. También podría ser esto como posibles soluciones. Yo podría abarcarlas, que son el uso de barreras acústicas. No sé si alguna vez han notado alguna casa que tiene como algo blanco arriba del techo. Entonces eso puede funcionar como un resumen del sueño, o como una barrera que, que puede apacar todo el sonido. También podría ser una planificación urbana con las personas que viven en la zona urbana, y hacerles conciencia de que no deben hacer tanto ruido o provocar a las motos, más que todo, que esto podría afectar bastante a las personas, ya que les ponen escapes que suenan demasiado. Y pues como para cerrar ya, me gustaría mencionar la importancia de cuidar el ambiente acústico para poder vivir mejor y más saludablemente, y más en la parte de bienestar. Gracias. Buenos días, licenciado y compañero. Yo les voy a hablar sobre las instituciones públicas o privadas. Existen diferentes tipos de instituciones que ayudan a controlar la contaminación sonora. Entre ellas tenemos internacionales. La primera es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Esta publica guías con límites sobre el ruido. Por ejemplo, en 2018 estableció que los niveles en decibeles pueden llegar hasta 53 como máximo. Esto para evitar problemas de la salud. Tenemos también la PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta trabaja en el diseño de leyes sostenible, que incluye el control de los ruidos en ciudades. Esto porque la contaminación sonora es un problema ambiental global. También tenemos instituciones nacionales o de aquí de Honduras, que son instituciones públicas. Entre ellas tenemos primero el CERNA. El CERNA es la Secretaría de Recursos Naturales. Ella se encarga de regular el impacto ambiental y de que los niveles de los decibeles no suban tanto y queden estables. También tenemos otras instituciones públicas como las municipalidades. Ellas gestionan todo este tipo en ciudades, este tipo de ruidos, como en bares, discotecas, escuelas, hospitales, todo ese tipo. Y también en otras comunidades también tienen este tipo de municipalidades que les ayuda a gestionar este ruido. Tenemos la Fiscalía del Medio Ambiente. Esta fiscalía recibe denuncias de contaminación ambiental y también ayuda o publica para que no violen las normas de esta misma. Tenemos también la zonificación urbana. ¿Qué es la zonificación urbana? Bueno, esta controla el sonido o el ruido ambiental en las escuelas, hospitales, colegios, todo este tipo de lugares donde contaminan de ruido durante el día. Y tenemos los operativos de control. Estos operativos es cuando las autoridades ayudan a controlar los niveles de ruido, ya sea en ciudades urbanas, en lugares donde hacen bastante ruido, donde lo pueden controlar tanto en el día o en la noche, para que no suban estos niveles y no haya problemas de salud o de otro tipo. Bueno, como les decía, en conclusión,
La contaminación es un problema global, es un problema que requiere atención social, tanto como legal. Y para esto son estas instituciones, porque estas instituciones ayudan a regular este tipo de contaminación. Así que debemos apoyarlas porque ellas también reciben apoyo del gobierno. Las que son públicas, las que son privadas, no reciben ningún tipo de este apoyo. Por eso son importantes para este tipo, porque gestionan leyes y ayudan con las normas de todo este tipo de contaminación. Muchas gracias. Como ya lo había dicho anteriormente, mi nombre es Alison Quiñones y yo les vengo a hablar acerca del marco legal de la contaminación sonora. En Honduras, su regulación se enmarca principalmente dentro de las leyes generales ambientales, es decir, según el Compendio de Legislación Ambiental de Honduras. Según la Ley General, en su decreto número 104-93, en el artículo 101 nos habla de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Salud al imponer límites de ruido en el país. En el artículo 62 se habla de que se otorga a las municipalidades la tarea de supervisar que se cumpla la misma norma. Por otro lado, el Código Penal en el decreto 103-2017, en el artículo 324, penaliza la contaminación ambiental cuando pone en riesgo la salud pública y afecta gravemente a un ecosistema. Las sanciones pueden ir entre 3 a 6 años de prisión y las multas se calculan según el salario mínimo. En el ámbito municipal, la ley policial y la convivencia ciudadana establecen directrices para mantener la paz y el orden en zonas urbanas. Su aplicación en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula han permitido la regulación del uso de aparatos sonoros, ya que las multas llegan hasta 5.000 empiras, y también hay decomisiones de equipos cuando exceden el límite establecido por la ley. Bueno, mi nombre es Edwin Yair y hoy vengo a hablarles sobre las medidas generales para control y prevención sonora. Identificar y eliminar las fuentes de ruido. Antes de controlar el ruido es fundamental saber de dónde proviene el ruido. Asimismo, para poder reducir o eliminar el ruido. Controlar la producción del ruido en su origen, dice. Esto significa actuar directamente en la fuente emisora del ruido, como usar maquinaria silenciosa o instalar silenciadores. Otra, implementar barreras físicas o elementos acústicos en las áreas afectadas. Se pueden usar paredes especiales. Se recomienda el uso de tapones para los oídos u orejas protectoras para prevenir daños auditivos. Establecer normativas y regulaciones sobre niveles permitidos de ruido. Las leyes deben fijar límites de decibeles permitidos en diferentes zonas y permitir sancionar a quienes no lo cumplan. Diseñar zonas urbanas que separen fuentes de ruidos de áreas habitacionales. Las fábricas y autopistas deben de estar lejos de las viviendas, escuelas y hospitales para evitar ruidos. Promover el mantenimiento de vehículos y maquinarias para minimizar emisiones sonoras. El mantenimiento regular de motores, frenos y escapes evitan el sonido excesivo y mejora su eficiencia. Educar a la población sobre prácticas que disminuyan el ruido en la vida cotidiana. Fomentar acciones como bajar el volumen, evitar gritos o no usar bocinas muy altas en volumen. Contribuyen al control del ruido. Siguiente. Fomentar las instalaciones de pavimentos que absorben el sonido del tráfico vehicular. Algunas carreteras usan materiales especiales que absorben vibraciones y reducen el ruido de tránsito. Muy buenas, licenciada y compañeros. Mi nombre es Brian Bonilla. Yo voy a estar hablando sobre las soluciones que de su campo de estudio dan a la problemática sobre la contaminación sonora. Bueno, la contaminación sonora es un caso que pasa muy desapercibido por muchos de nosotros, ya que afecta en lo que es nuestra salud y nuestra vida cotidiana. También puede afectar a lo que es los animales, también afecta en lo que es el equilibrio de las ciudades. Bueno, algunos casos que pueden pasar en lo que es la contaminación sonora están en lo que es el tráfico vehicular, los aeropuertos, las maquinarias industriales, entre otros. Algunas soluciones que se les pueden dar a estos casos, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, en las carreteras se pueden implementar barreras acústicas, hacer líneas de tren, en las construcciones. Y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias.